Bien, hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor abramos la escritura en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 30 hasta el versículo 38. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a tratar acerca del tema que vamos a titular La libertad de Cristo. La libertad de Cristo. ¿De qué no somos libres? ¿De qué no somos libres? Con la ayuda del Señor hoy día vamos a desarrollar este tema, y también con la ayuda del Señor el próximo domingo estaremos meditando en de qué sí nos hizo libres. Porque en esta porción de la Escritura nosotros podemos observar ahí un versículo que es central, y dice el 36, así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Aquí habla de libertad, hermanos. Habla de libertad, y en estos días es preciso que nosotros podamos determinar por la palabra de Dios de que no somos libres y de que sí somos libres. Entonces la palabra del Señor dice en Juan capítulo 8, comenzando desde el versículo 30 hasta el versículo 38. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El Señor bendiga su palabra, y pues vamos con la ayuda del Señor a desarrollar este tema en nuestro sermón de esta tarde. Y vemos, hermanos, hermanas, que en este relato de las Sagradas Escrituras vamos a reconocer aquí muchas enseñanzas importantes que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. Este capítulo 8 vemos que comienza hablando de la mujer que fue hallada en adulterio y llevada delante del Señor para probarle a Él. Y el Señor aprovecha esta oportunidad para predicar su mensaje, y la palabra nos informa en el versículo 30 que muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Yo quisiera que avancemos un poco en el tema que nos llama la atención para esta mañana. Inmediatamente, el Señor de la Gloria instruye a los que habían creído en Él, diciéndoles que si ellos permanecen en su palabra, serán verdaderos discípulos. Es interesante esta secuencia. Dice la Escritura en el versículo 30, muchos creyeron en Él. Inmediatamente el Señor en el versículo 31 hace una advertencia. Y el versículo 31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué significa pues permanecer en la palabra de Cristo? La palabra es simple, hermanos. Significa obediencia. Obediencia. O sea, es tremendo lo que nosotros comenzamos viendo aquí en la Escritura. A las personas que habían hecho una profesión de fe en Cristo, que se habían acercado al Señor, habían levantado su mano, habían dicho: yo creo en Cristo, he puesto mi fe en Cristo. El Señor inmediatamente los pone sobre aviso de qué cosa es lo que ellos deben hacer para saber si son o no son verdaderos discípulos. Y les dice de una manera muy clara a ellos que habían dicho que creían en el Señor: si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo
Hermanos, voy a también traer una serie de comentarios de otros comentaristas del pasado para tener un panorama más amplio de lo que esta enseñanza del Señor nos va a traer. Albert Barnes dice: si ustedes continúan obedeciendo mis mandamientos y recibiendo mis doctrinas, seréis mis discípulos verdaderos. Matthew Henry lo dice de esta manera, y comienzo la cita: Él los estimuló para que escucharan sus enseñanzas, a confiar en sus promesas y obedecer sus mandamientos a pesar de todas las tentaciones al mal. Iban a ser verdaderamente sus discípulos haciendo eso, y aprenderían por la enseñanza de su palabra y su espíritu donde están la esperanza y la fuerza de ellos. Es decir, hermanos, si una persona hace una profesión de fe, pero la obediencia no acompaña a dicha declaración, tal persona es un discípulo falso del Señor. Y acá no se trata, hermanos, de un cristiano carnal. La Biblia no habla tampoco de un cristiano libertini, sino que está hablando de un cristiano falso. Un hombre que nunca llega a la verdad, porque aquí nosotros encontramos la palabra verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando la Biblia habla de la verdad, en todo el contexto del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver de que habla en diferentes sentidos. En diferentes sentidos habla acerca de la verdad. La verdad es el camino trazado por Cristo. La verdad es Cristo mismo. Pero cuando habla la verdad, la Escritura nunca, hermanos, lo hace de una forma intelectual, separada de una vida que sea en santidad y en piedad. Nunca lo hace. Nunca. Y es importante que nosotros tengamos esta consideración en nuestros pensamientos. Cuando habla de la verdad, nunca lo separa de una vida práctica. Ya, nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios que nos enseña doctrina. Doctrina es enseñanza. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hinchar nuestras cabezas. Para que nuestros cerebros se conviertan en una biblioteca muerta. O nos enseña, nos instruye la palabra de Dios para que toda esa enseñanza la practiquemos. ¿Cómo dice la Escritura? El Señor, cuando habla en Juan 10 de sus ovejas, dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. O sea, no es solamente lo escuchan a Cristo y pues bueno, ahí quedó la cosa. No, me siguen, me obedecen, caminan mis pasos. Lamentablemente muchos son los que hacen un énfasis en la doctrina correcta, en la ortodoxia, en la doctrina pura, en la doctrina reformada, pero también defienden, junto con ese contexto de doctrinas, la mundanalidad, el antinomianismo, el liberalismo y hasta el ecumenismo. Hablar de esa forma, así como Cristo está hablando aquí cuando dice: bueno, ustedes han creído en mí, ahora lo que tienen que hacer es permanecer en mi palabra. Y cuando dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A quién? ¿Quién es el que conoce la verdad? Es el que permanece en la palabra del Señor. Y esa verdad los hará libres. Cuando se habla de esa forma, cuando se instruye en el Evangelio acerca de la necesidad de una vida de obediencia, de seguir a Cristo en sus pisadas, eso ofende. Ofende, hermanos. Nosotros vemos que ofende. ¿Ofende a quiénes? A falsos cristianos. Ha sido así en el pasado, es así en nuestros días. Por eso nosotros observemos cómo es que responden ofendidos los religiosos falsos. El versículo 33. Miren cómo le responden al Cristo de la gloria. Le dicen, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermanos, es evidente que los objetores de la sana doctrina siempre hacen un juego de palabras. Siempre el diablo es muy astuto, hace juego de palabras, de la palabra de Dios. El diablo la conoce, el diablo la cita, el diablo la tuerce. Y el diablo quiere que también nosotros recibamos una enseñanza torcida. ¿Para qué? Para tener una vida torcida. Una doctrina falsa, para tener un cristianismo falso. Ellos hacen un juego de palabras para defender la falsa libertad que condenará en el último día. Ellos prefieren la mentira de creer una doctrina piadosa
pero mezclada con un estilo de vida profano. Una fusión, una mezcla. Los fariseos respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Hoy día los profesantes de la fe cristiana, en los países libres donde no hay esclavitud, donde existe una libertad religiosa, ellos dicen: linaje de los reformados somos, cuando alguien habla de obediencia. Nosotros somos linaje de los predicadores famosos neocalvinistas, cuando se les habla de obediencia. Y es aquí donde el Señor apunta, hermanos, en hacer una diferencia entre la esclavitud física y la esclavitud espiritual. Por eso es que esta enseñanza, hermanos, es importante. Saber de qué cosas somos libres y de qué cosas no somos libres. Esa es la diferencia entre un verdadero discípulo que permanece en la palabra de Cristo, conoce la verdad y esa verdad le hace libre. ¿Cuál es esa libertad? ¿Y cuál no es esa libertad? El versículo 34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, y es importante para nosotros ver la profundidad de estas palabras, donde Cristo ya no hace hincapié en la doctrina. Ahora Cristo ya no está hablando de doctrina, sino Cristo está hablando de la vida práctica. De la vida práctica. El Señor comienza diciendo: bueno, tienes que permanecer en mi palabra, si es que verdaderamente eres mis discípulos. Permanecer en mi palabra te va a conducir a la verdad, y cuando tú encuentres esa verdad vas a ser libre. Doctrina, está hablando de doctrina Cristo. Pero ahora, después de esta respuesta que le dan los fariseos, ahora Él va al plano de la conducta de la persona, a la vida práctica, a cómo es que está acostumbrado a vivir. Y el Señor por eso les dice: bueno, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es la vida práctica del hombre, de la mujer, del anciano, de la anciana, del joven, del adolescente, del niño. Todo el que practica pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es el pecado? Porque nosotros vamos a encontrar siempre personas que nos van a hacer estas preguntas. ¿Y qué es el pecado? Cuando nosotros hablamos del pecado a las personas, ¿cuántas veces tal vez hemos escuchado: bueno, todos somos pecadores? También las personas, aún dentro del ambiente evangélico, dicen: nadie es perfecto. Algo tremendo, hermano, y que vamos a ver nosotros también en esta oportunidad con la ayuda del Señor. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y yo quisiera, hermanos, citar nuevamente a Matthew Henry para ampliar nuestra meditación. Él comenta de este versículo diciendo de esta manera, comienzo la cita: la esperanza de los hipócritas, no la de los hijos de Dios, es la que permite la satisfacción de deseos y concupiscencias impuras. El pecado es rechazar la ley divina. El que hace justicia es justo y es seguidor de Cristo. Demuestra interés por fe en su obediencia y sufrimientos. Pero el hombre no puede actuar como el diablo y ser al mismo tiempo un discípulo de Cristo Jesús. No sirvamos ni consintamos en aquello que el Hijo de Dios vino a destruir. Tremenda cita. Albert Barnes también comenta, y un resumen de su interpretación de este versículo que hemos leído de 1 de Juan 3:4 dice: las consideraciones por las cuales él los refrena de consentir el pecado en sus vidas son las siguientes. Y es interesante cómo comienza, hermanos, acá, porque esto nos habla de la gracia. La gracia es el poder de la cruz que el Espíritu Santo aplica a los creyentes, y Albert Barnes comienza diciendo precisamente esa referencia a Él. Dice: las consideraciones por las cuales Él nos refrena a consentir el pecado en sus vidas son las siguientes. A. Todo pecado es una violación de la ley de Dios. 1 de Juan 3:4. B. El propósito mismo de la venida de Cristo era liberar a la gente del pecado. 1 de Juan 3:5. Aquellos que son verdaderamente cristianos no pecan habitualmente. 1 de Juan 3:6. Los que pecan habitualmente no pueden ser verdaderos cristianos, sino que son del diablo. 1 de Juan 3:8.
El que es nacido de Dios tiene un germen o principio de verdadera piedad en él y no puede pecar. 1 Juan 3:9. Tremendo, hermanos. Fin de la cita. Esto es tremendo. Es tremendo. Porque nos ayuda un poco a entender las palabras del Señor cuando dice: el que practica, el que tiene una vida habituada de pecado, es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Y en este contexto, hermano, de una esclavitud al pecado espiritual primeramente, es una esclavitud espiritual primeramente y práctica consecuentemente, porque el pecado se ve, el pecado se escucha. O sea, todo comienza en el corazón, en el espíritu de la persona. Ahora Cristo les dice en el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué significa, hermanos, esta palabra que el Señor nos está hablando? ¿Qué significa? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Cuál esclavo? ¿De cuál esclavo está hablando el Señor? Y sobre todo la pregunta es, ¿cuál casa? Porque dice que el esclavo no queda para siempre en la casa. Hermanos, lo que Cristo quiere decir es que aquel que no vive una vida piadosa, que no vive una vida santa, conozca o no doctrina, el tal es un esclavo del pecado. Y el esclavo de pecado no queda para siempre en la casa. Eso es lo que está diciendo. Porque vea usted el contexto. El Señor está hablando de esclavitud, una esclavitud espiritual al pecado. El espíritu es esclavo del pecado, se manifiesta en las obras que hace la persona, se manifiesta en las palabras que dice la persona, en los actos que hace la persona, lo que deja de hacer la persona. También describe ahí que existe una esclavitud al pecado. Entonces, en ese contexto, el Señor de esclavitud de pecado nos dice, el esclavo del pecado no permanece para siempre en la casa. Pero acá dice, el hijo sí queda para siempre. Ahora, hay dos personas, esclavo, hijo. Habla de dos personas. Esclavo, hijo. El esclavo no queda para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo de pecado no es hijo. Y el hijo no es esclavo de pecado. Hay una exclusión tremenda allí. El hijo aquí se refiere a Cristo y a sus herederos, sus redimidos, sus santos. Y el término clave aquí, hermanos, es la casa. ¿Qué es la casa? ¿De qué? ¿A qué se refiere el Señor? Hermanos, esa palabra clave, la casa, el cual unido al contexto de los siervos o esclavos del pecado y de aquellos que son hijos, significa que aquellos quienes han hecho una profesión de fe en Cristo, pero que aún son siervos y esclavos del pecado, pueden gozar de los privilegios externos de la iglesia de Dios, pero que en algún momento ellos mismos se irán por ellos mismos o serán echados por el Señor. Fíjense cómo dice Mateo, para entender este pasaje. Mateo 22, versículos 11 y 13. Pero yo creo que esa es la interpretación que nosotros encontramos acá. Mateo 22, versículos 11 al 13 dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, hermanos. Es tremendo lo que nosotros vemos acá. Había una persona que no estaba vestida adecuadamente en la boda. Y el rey lo mira, ¿no? Lo que pasa es que en la cultura oriental de antes habían unas vestimentas especiales para las bodas, ¿no? Cuando hablamos de bodas, ¿qué cosa es lo que nosotros recordamos? Las bodas del Cordero. ¿Cuáles son las bodas del Cordero? Es cuando Cristo viene por su iglesia. La novia se encuentra con su esposo.
La novia se encuentra con su esposo. Ese es el contexto que está hablando aquí. Y dice la Escritura de que dentro de los invitados había uno que no tenía una vestidura de boda. Y el rey lo ve y le dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo te colaste? ¿Cómo es que tú estás acá y tú no debes de estar aquí? Y ordena a los sirvientes, a este hombre me lo atan de manos, de pies, y me lo echan fuera. Y aquí dice, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, hay un comentario de la Biblia de Ginebra sobre este versículo. Y dice así, en el pequeño número que vienen al llamado, hay algunos náufragos que no confirman su fe con una vida nueva. Es tremendo. Nosotros decimos, pero ¿qué tiene que ver este comentario en esta parábola que el Señor nos está enseñando? Pues precisamente las vestiduras, hermano, hablan de vida nueva. Por eso es que dice, en el pequeño número que viene al llamado de Cristo, al llamado del Evangelio, al llamado interno, hay algunos náufragos, perdón, no al llamado interno, sino al llamado externo. Hay algunos náufragos que no confirman su fe con una vida nueva. Y eso ofende. Cuando Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, es lo mismo que está comentando aquí el comentarista. Hermanos, no debe extrañarnos que aparezcan pues algunos falsos maestros que pregunten, ¿y qué tan nueva tiene que ser esa vida? Dime qué tan nueva tiene que ser esa vida. 80% nueva, 95% nueva. Albert Barnes comenta, una vestidura de salvación podría ser suya, hecha por las manos del Salvador y teñida en su sangre. Pero el hipócrita elige los trapos de inmundicia de su propia justicia y por lo tanto ofrece el mayor desprecio por aquello que proporciona el Evangelio. Es tremendo. Un hombre, hermanos, para responder a nuestra pregunta, ¿qué tan nueva debe ser esa vida? Un hombre que es fiel a su esposa en un 95% es un hombre completamente infiel. No puede haber un esposo que diga, yo soy 95% fiel a mi esposa. No. Ese 5% te convierte en un hombre total, completamente infiel a ella. De la misma manera, un hombre que sea hijo de Dios en un 95%, viendo lo que dice este pasaje que hemos leído en Juan, es un hombre completamente esclavo del pecado. Escuche bien, un hombre que sea hijo de Dios en un 95% es un hombre completamente esclavo del pecado. Completamente. Ese 5% lo convierte a él en completamente esclavo del pecado. Una vez tal vez cuando hemos nosotros conversado un poco más íntimamente de este tema, ¿no? Vamos a suponer que hay un esclavo que tiene 100 cadenas. 100 cadenas están agarrándole a él, ¿no? De la cintura, de los brazos, de las piernas, del cuello, y 100 cadenas ahí. Y 95 son quebrantadas, son rotas, 95 cadenas. ¿Ese hombre es libre? ¿Es libre ese hombre? Son 95. 99 cadenas son destruidas de las 100. ¿Es libre ese hombre? No es libre. No es libre. Es esclavo. Todavía hay una cadena que lo retiene ahí y es lo que no le deja ser libre. A veces nosotros pensamos así, en conceptos porcentuales. Bueno, yo tengo una obediencia del 90%, ya debo de estar ya en el reino de los cielos. Sí, pero tu desobediencia del 10%. Es tu problema. Y acá no estamos hablando de, hermanos, de obediencia a la ley como una forma de alcanzar el cielo. No, vamos a ver que eso no es así. Cristo nos dice que hay cosas de las que Él nos hace libres y hay cosas de las cuales Él no nos hace libres. Y yo quisiera que nosotros nos concentremos en esto, hermanos. Porque es importante en nuestros días saber de qué soy libre y de qué no soy libre a la luz de la Escritura. Primero, Cristo no liberta a los suyos de la obediencia a la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos, ¿no?
Y Cristo no nos hace libres. Nosotros no podemos decir, yo ya no tengo que obedecer la ley moral de Dios. Aunque ciertamente hemos escuchado predicaciones, enseñanzas, que nos quieren mover hacia esa forma de pensar, que nos incitan, nos inducen a creer que la ley moral de Dios ya no es para nosotros. Como creyentes, hermanos, nosotros no nos encontramos bajo la ley moral para nuestra justificación. O sea, nosotros no estamos tratando de obedecer los 10 mandamientos para que al final de una obediencia perfecta Cristo nos declare justos. Eso no es. Nosotros estamos bajo la ley moral como una regla, una norma para nuestra santificación. Acuérdese usted cuando el Señor dice al Padre en esa oración intercesora que hace por los suyos, santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Qué tenemos que buscar en la palabra de Dios? ¿Cómo es que voy a ser santificado por medio de la Escritura? ¿Qué tengo que buscar aquí? Lo que le agrada a Dios, lo que le desagrada a Dios. Tengo que hacer lo que le agrada a mi Salvador. Tengo que evitar lo que le desagrada a mi Salvador. Los reformadores decían lo siguiente: la ley nos lleva a Cristo para justificación y Cristo nos devuelve a la ley para santificación. Es decir, como cristianos no nos encontramos nosotros bajo las penalidades de la ley, pero sí estamos bajo sus preceptos. No estamos bajo su maldición, pero estamos bajo su dirección. El creyente obedece la ley desde la vida. No obedece la ley para conseguir la vida. Salmo 40, versículos 6 y 8 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es tremendo. La obediencia del creyente, hermanos, no es una obediencia legal, es una obediencia evangélica. Claro que ahora nosotros pues encontramos que es distinto. A una persona que se esfuerza por obedecer al Señor, ¿cómo se le dice? Fariseo, legalista, sectario, religioso. Pero nosotros tenemos que preguntarnos y buscar esta respuesta en la Escritura. ¿Cómo puedo demostrar yo mi amor a Dios? ¿Cómo dice la Biblia que yo demuestro que amo al Señor? Viniendo los domingos a la iglesia, cantándole salmos, dejando ofrendas. ¿Cómo? Dice: si me amáis, hay un condicional. Si es que me amas, guarda mis mandamientos. Si no me amas, no los guardes. ¿Qué creyente no hay que ame a su Señor, a su Salvador? En segundo lugar, hermanos, Cristo no nos liberta de las tentaciones y los ataques de Satanás. ¿No? Nosotros no estamos eximidos ahora de que Satanás no nos vaya a atacar, no nos vaya a zarandear, como hemos estado viendo esta mañana. No, el creyente no es libertado del acoso del diablo, pero sí es libertado del dominio del diablo, como vamos a ver. Y hemos leído un versículo esta mañana, 2 Corintios 12, del 7 al 9, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, Satanás no puede tocar nuestras vidas, hemos visto eso, pero Dios le puede permitir el afligirnos sobremanera. Esta libertad la tendremos cuando vayamos a la gloria del Señor. Mientras estemos aquí en la tierra, nosotros no estamos libertados de los ataques del diablo ni las tentaciones del diablo. Tercero, Cristo no nos ha libertado del pecado remanente. Y aquí es donde tal vez tenemos que nosotros hilar un poco fino en nuestro pensamiento. Porque, hermanos, verdaderamente hay una línea que separa un pecado dominante a un pecado remanente.
Yo quisiera citar las palabras del pastor Albert N. Martin. Yo hice una subtitulación de un extracto de una predicación cuando él expone los corazones de los profesantes hipócritas, como él dice, que se escudan en la frase, nadie es perfecto. Y comienzo la cita, y permítame que le lea esto un momento. La profesión de unión con Cristo de ellos los ha llevado a la órbita de un estilo de vida marcado no por anhelos serios ocasionales y por fugaces intenciones serias, sino por un compromiso decidido y serio para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. He leído recientemente al rabino Duncan que él escucha frecuentemente a las personas decir, y es algo que me llamó la atención, bueno, usted sabe, pastor, nadie es perfecto. ¿Sabe usted lo que el rabí Duncan hizo con aquella pequeña declaración? ¿Nadie es perfecto? Esto es lo que él dijo. Nadie es perfecto. Este es el sofá del hipócrita, pero a la vez es el lecho de espinas del creyente. Nadie es perfecto. Ese es el sofá del hipócrita, donde se recuesta sin una seria determinación de hacer la voluntad del Padre. Él dice, nadie es perfecto. El verdadero de Dios dice, nadie es perfecto. Ese es mi lecho de espinas. Soy un hombre miserable. Veo que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, que la voluntad de hacer el bien está presente, pero no el hacerla. Aquel lecho de espinas es la imperfección de su obediencia, su sofá o su lecho de espinas. Ahora, mi amigo, no pueden ser ambos. O es uno o es el otro. Y yo estoy preguntando sin saber si alguna vez volveré a estar en este púlpito, y es mejor que respondas con la mayor honestidad sentado allí donde estás esta noche, como si Cristo te pidiera una respuesta en el día del juicio. No todo el que me dice Señor, Señor, yo tengo una unión con Cristo. ¿O sí? Muy bien, pero no todo el que profese eso entrará en el reino. ¿Quién entrará en el reino? Aquel que hace la voluntad de mi Padre, aquella voluntad que comienza con la obediencia al llamado al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio, pero que se expande al llamado a una obediencia universal, y aunque esta no es una obediencia perfecta, es consciente, decidida y universal. Además, no es una obediencia legal, sino una obediencia evangélica. Fin de la cita. Hermanos, hay una diferencia entre un pecado remanente y un pecado dominante. Y eso la Escritura lo enseña. No estamos diciendo que somos perfectos, como dice Albert Martin. Eso es doloroso para nosotros. Saber que no somos perfectos, que todavía estamos pecando, y ese pecado hiere a Cristo, hiere a Dios, hiere su corazón. Eso nos causa a nosotros dolor. Dolor nos causa. Pero no decimos, pues nada, nadie es perfecto. Sigamos viviendo la vida así nomás. Bueno, si vienen y por ahí peco, pues nadie es perfecto. No me esfuerzo. No me importa esforzarme. Simplemente hice mi profesión de fe y ya está, nadie es perfecto. No, hermanos, no es así. Cuando una persona dice nadie es perfecto, sin dolor en su corazón, lo que está diciendo es hay un pecado que le domina a él. No ha visto a Cristo, no ha visto las heridas del Señor, no ha visto su cabeza sangrante por causa del pecado, no ha visto su costado atravesado por causa del pecado. Nadie es perfecto. Pero el creyente clama como Pablo, ahí en Romanos 7, miserable de mí, miserable de mí. No quiero pecar, pero peco, miserable. Soy miserable, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Sufres, te dueles, estás llorando mientras oras al Señor, confesándole tus maldades. Ese es el pecado remanente en un creyente. El creyente, hermanos, el creyente verdadero ha sido libertado del pecado dominante, no del pecado remanente. Y esto está en la Escritura. Romanos 6, del 1 al 2, versículos 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? Más adelante, versículos del 11 al 14, en el mismo capítulo 6 de Romanos, dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, esa palabra reine es dominar, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, el pecado es interesante porque es como que el Señor dijera: bajo los efectos de la gracia que Cristo ganó en la cruz para sus redimidos, el pecado no se va a enseñorear de ti, porque tú tienes la gracia de Dios. Tú tienes un principio de vida en tu interior. No, ¿qué es reinar? Hermanos, cuando yo estaba cuando yo estaba vivo para el pecado, era algo muy interesante la vida, ¿no? Era muy interesante porque pues es la vida de todos nosotros y podemos hablar así en manera retrospectiva, ¿no? Y entendemos cuando leemos estos pasajes. Cuando el diablo me decía a mí: ¿sabes? Alístate y busca a tus amigos para que te vayas a salvar, a tomar, a buscar chicas, rapidito, a obedecer. Cuando el diablo te decía, o me decía, ¿no? Maltrata a tu esposa, la maltrataba yo, me dominaba. Yo no ponía ninguna resistencia a eso, simplemente obedecía. Y yo quiero ponerle a usted, también antes lo he hecho, ¿no? Vamos a suponer que usted tiene en la casa un esclavo. Vamos a suponer que usted estamos viviendo todavía en esos tiempos de esclavitud, usted tiene en su casa un esclavo. Y le dice: esclavo, quiero que me trapees el piso. ¿El esclavo qué hace? Tiene que obedecer, es esclavo. Esclavo, quiero que me pintes las paredes. El esclavo tiene que obedecer. Esclavo, quiero que me laves los platos, las ollas y me lo dejes todo muy limpio. El esclavo tiene que obedecer. Ahora imagínese usted que ese esclavo muere. Y usted va y le dice: esclavo, quiero que me barras la parte de afuera de la casa. ¿El esclavo le va a obedecer? No, está muerto. Cuando yo también moría al pecado, el diablo me decía a mí: Guillermo, cámbiate para que vaya a salvar. No le obedecía porque yo estaba muerto. Cuando el diablo decía: maltrata a tu esposa como siempre lo has hecho, no lo obedecía porque yo estaba muerto. El diablo no tenía ya dominio sobre mí. Cristo era mi Señor. Cristo es Señor de todo creyente. Esa es la diferencia, hermanos, entre un pecado dominante, un pecado reinante y un pecado remanente. El pecado remanente no te domina. El pecado remanente te tienta, te molesta, es una piedra en el zapato, no te arrastra. Y tú agarras, te sacas el zapato y te quitas la piedra. ¿Somos perfectos? No lo somos. Absolutamente no. Cristo no nos ha dado esa libertad. No lo somos. Pecamos. Cuando dejamos de hacer lo bueno, es pecado. No orar es pecado. Y hemos pecado, hermanos, y tenemos que reconocerlo al Señor. Pero que el pecado ahora me domine a mí, de tal forma que yo diga: soy cristiano, pero sigo viviendo, vendiéndome al pecado, como lo hacía antes, esa es una profesión falsa de fe. Cuarto, Cristo no nos ha libertado de las aflicciones como consecuencia de los pecados de los suyos. Y esto es algo que nosotros tenemos que también entender, ¿no? Y va ligado quizás a esta no libertad que tenemos nosotros del pecado. Está bien, nosotros pecamos. Alguna vez también, si es que descuidamos nuestra vida espiritual, podemos caer en pecados groseros. Es cierto, es cierto. Pero el hecho de que nosotros somos cristianos, el Señor nos ha limpiado, nos ha adoptado dentro de su familia y pecamos. Somos hijos y pecamos contra Dios de una manera deliberada posiblemente. El Señor no nos ha librado del castigo que tiene que venirnos
por causa del pecado que hemos cometido contra Dios. El pecado, hermanos, ser cristiano no significa que tenemos inmunidad diplomática para pecar y no tener castigo. No. Mire cómo dice el Salmo 89, versículos 30 al 34. Y después vamos a leer otro pasaje. Cuando leemos esto vamos a acordarnos de un pasaje del Nuevo Testamento. Salmo 89, versículos del 30 al 34, dice: si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Hermanos, la exoneración del castigo no es la marca de aquellos que han sido hechos libres por el Señor Jesús. Al contrario, la Biblia dice que Dios a quien no castiga, a los bastardos. Así dice Hebreos 12:8. Dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, el hecho de que Cristo me haya dado libertad, me haya hecho libre, eso no incluye, hermanos, de que yo pueda pecar y estar exonerado de un castigo del Señor. Porque si fuese así, si yo creyera de que, bueno, Dios no me va a castigar a mí, entonces yo no soy hijo. Ningún padre terrenal dejaría sin disciplina a sus hijos, ¿o sí? ¿Alguien de aquí no disciplinaría a sus hijos? Más bien ellos no pueden disciplinar al hijo ajeno, al hijo de otro. Lo mismo es con el Padre Celestial. Hace poco habíamos salido con mi esposa a un almuerzo de familia y uno de los sobrinos, no estaba su papá, no estaba su mamá y estaba con nosotros. ¡Qué niño para portarse mal! ¡Qué niño para portarse mal! Pero ninguno de los que estábamos ahí podíamos disciplinarlo. ¿Y saben por qué no podíamos disciplinarlo? Porque no es mi hijo, pues. Yo no puedo disciplinar a hijo ajeno. Yo solamente disciplino a los míos. A mi hija, a mi hijo. A ellos nomás tengo yo el poder de disciplinar y la autorización del Señor. ¿O no es así? Lo único que yo podía hacer es decirle: le voy a decir a tu papá cuando él venga. Es esa amenaza. Le voy a decir a tu papá, a tu padre. Él te puede castigar, yo no. Y es así, un hijo de Dios, cuando se porta mal, cuando pega contra el Padre de una manera deliberada, hermanos, hay que esperar el castigo. Porque si no, somos bastardos. O sea, somos profesantes falsos de la fe. Quinto, Cristo no nos ha librado de las persecuciones. Cristo nos ha hecho libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero eso no excluye la persecución. El cristianismo no es un camino donde todo es maravilloso, donde todo es pacífico, donde todo es agradable. Presentar el evangelio de esa manera es predicar otro evangelio. Ya se los dije, ¿no? Hay personas que dicen: pues Cristo, ¿estás mal en tu matrimonio? Ven a Cristo. Terapista, ¿no? ¿Tienes problemas financieros? Ven a Cristo. Cristo es un banco. No, no es. Ese es otro evangelio. En esta parte nosotros debemos recordar lo que la palabra de Dios promete a aquellos que son discípulos verdaderos del Señor. Y esto puede resultar chocante para las personas. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36, mire cómo dice. Mateo 10, 34 al 36 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto que está diciendo? Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Wow. Entonces esa no es la libertad de Cristo. Yo no soy libre de tener persecución, libre de tener conflictos por causa del evangelio.
Segunda de Timoteo 3:12, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Qué? ¿Eso significa ser cristiano? Pues amigos, si usted no lo sabía, eso significa ser cristiano. Persecución. No, la vida no es verde porque somos cristianos. No vivimos en el país de las maravillas porque nos convertimos en cristianos. Hermanos, el esclavo del pecado nunca sufrirá persecución. Eso entiéndalo. El esclavo del pecado nunca sufrirá persecución. ¿Quién lo va a perseguir? Si es tan esclavo como aquel que no ha hecho una profesión de fe en Cristo. El hijo sí la sufre. El discípulo será odiado por su fe. El discípulo será aborrecido por su manera de vivir. Será despreciado por lo que aprueba y por lo que desaprueba. El discípulo será odiado cuando sigue los pasos de su maestro. Si al maestro aborrecieron, a los que le siguen no les van a aborrecer. La Biblia dice que sí. Su estilo de vida y su predicación del maestro que confronta el pecado, eso lo va a convertir en alguien aborrecible. Cuando sea intolerante como Cristo fue intolerante, la gente lo va a aborrecer. Cuando la gente vea que su liberalismo es confrontado, así como Cristo lo confrontó, la gente lo va a aborrecer, religiosos y no religiosos. Sexto, y para finalizar, Cristo no nos ha libertado a nosotros de la muerte del cuerpo. Un día vamos a morir todos. Esa no es la libertad que Cristo nos ha dado. Y hay dos pasajes que nosotros tenemos que recordar. Quizás aquí yo lo estoy poniendo de una manera invertida. El primer pasaje lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 y 56. La palabra de Dios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Hermanos, este versículo es tremendo. Cristo venció a la muerte cuando Él resucitó de entre los muertos, y un día nosotros también venceremos. Cierta vez le preguntaron al pastor Spurgeon, o creo que no fue una pregunta, pero el pastor Spurgeon dijo esto, de que él prefería no estar vivo cuando venga el Señor. Claro, es algo que yo no quisiera que nosotros digamos, wow, qué pecador Spurgeon, ¿cómo va a hablar así? Quisiera que nos enfoquemos en lo que él quiso decir. Él decía, yo preferiría estar muerto en la tumba para cuando el Señor venga. Yo no quisiera que Él venga mientras yo estoy vivo. Porque yo, estando en la tumba, yo quisiera experimentar lo mismo que el Señor Jesús experimentó. Cuando otra vez entra el aire a tu pulmón y te levantas. Eso que experimentó Cristo, también quería experimentarlo Spurgeon. Y ciertamente que lo va a hacer así, porque Él ya está muerto. Y cuando venga el Señor, Él entrará esa bocanada de aire otra vez a su pulmón y se levantará vivo. Se levantará vivo. Hermanos, un día nosotros vamos a vencer al aguijón de la muerte. La muerte ya no tiene un aguijón sobre nosotros. Nosotros nos vamos a levantar con esos cuerpos nuevos, como los del Señor, como el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que un día iremos a la tumba, salvo que el Señor venga primero, como ya les he dicho. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, creyentes y no creyentes, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero ¿saben qué, hermanos? Nuestra esperanza, a pesar que Cristo no nos ha librado de la muerte, nuestra esperanza va más allá de la tumba, más allá de la tumba. Hermanos, los creyentes no estamos libres de aquellas cosas que hemos venido enumerando nosotros por la gracia del Señor, pero el Señor nos ha concedido la fortaleza espiritual para poder soportar todas ellas en nuestro peregrinaje hacia nuestra tierra, nuestra patria celestial. Con la ayuda del Señor, pues vamos a ver de qué sí nos ha libertado el Señor, cuando Él dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué somos verdaderamente libres? Y con la ayuda del Señor el próximo domingo lo vamos a ver.